Ya conocemos a los 4 semifinalistas de la UEFA Champions League y en este video en fichajes.net vamos a analizar un poco cómo llegaron los 4 equipos, cómo fueron sus cruces de cuartos de final y lo que nos esperamos para esa doble eliminatoria entre 4 equipos que han merecido llegar a esta instancia y que han demostrado que en este momento, por lo menos en esta competición, son los 4 mejores. Y ya conocemos a los semifinalistas de la actual edición de la Liga de Campeones de Europa, la UEFA Champions League, y ahí los tenemos. El Liverpool de Jürgen Klopp se enfrentará al Villarreal de Unai Emery y el Real Madrid de Carleto Ancelotti se enfrentará al Manchester City de Pep Guardiola. 4 equipos que han llegado de diferentes maneras, 4 equipos con grandes entrenadores que en diferentes momentos se han visto superados o no, y en un doble enfrentamiento de la Liga y la Premier League que yo creo que va a ser bastante apasionante teniendo en cuenta que son 4 equipos que creo que más allá de ciertos momentos han merecido estar aquí porque lo han logrado. La Champions al final es una competición donde el miedo y la capacidad de gestionar el miedo es muy importante, la capacidad de poder neutralizar a tu rival es muy importante y yo creo que la llegada de estos 4 equipos demuestra un poco que cómo se está jugando la competición, porque al final cada uno de su diferente manera, de la contundencia que fuere, dejando las dudas que dejan, han logrado eliminar equipos muy importantes y han llegado a una instancia donde ya se comienzan a definir cosas, donde ya solamente te quedan 2 partidos para disputar la final en París y poder ganar la orejona. Vamos primero paso a paso, yo creo que es necesario primero hablar un poco de las eliminatorias, esos partidos que nos dejaron en los cuartos de final. Yo creo que al final no dejo dudas que la eliminatoria más reñida de todas fue ese Real Madrid-Chelsea, aunque como también esperábamos ese Manchester City-Atlético de Madrid, ese duelo de estilos entre Simeone y Guardiola también nos dejó muchas cosas para analizar, con 2 partidos totalmente diferentes, con un Liverpool que supo pasar con contundencia pero dejando ciertas dudas en Anfield, contra un Benfica y un Villarreal que ha logrado dar la sorpresa. Es la principal revelación de la competición y yo creo que es una buena noticia y es la respuesta al proyecto de Unai Emery, que ha conseguido no solamente ganar la Europa League la temporada pasada en la final Manchester United y en las semifinales al Arsenal, hay que decirlo, y llegar a las semifinales de la UEFA Champions League por segunda vez en la historia de un club pequeño, un club que no tiene la inversión de sus rivales, un club que no tiene las estrellas de sus rivales, pero a nivel competitivo está a un nivel bastante alto y yo creo que eso explica un poco por qué el Villarreal está entre los mejores 4 equipos de Europa, o por lo menos entre los 4 equipos que se disputarán la orejona en los próximos partidos que quedan. Solamente faltan 5 partidos para que sepamos quién es el campeón de Europa, el nuevo campeón de Europa, y yo creo que es necesario ir viendo un poco cómo han llegado todos los equipos, por lo menos analizando lo que fueron de manera muy, digamos, superficial, sin ir mucho a la pizarra, lo que fueron esos cuartos de final, que yo creo que fueron bastante emocionantes por todos lados. Yo creo que el primer equipo que hay que analizar, y el que creo que pasó con mayor contundencia en su serie, yo creo que el resultado también habla un poco de eso, es del Liverpool de Jürgen Klopp. El Liverpool consigue con un gran partido, solamente con el error de Konaté que condicionó un poco el resultado de ese 3-1 final, pero con un gran partido en Portugal, mostrando mucha solidez, demostrando que es un equipo muy superior al Benfica, y en la vuelta, haciendo muchas rotaciones, consigue saldar un partido que termina 3-3, donde al final comenzaron a generar dudas, pero un Liverpool con muchos suplentes se puede entender que haya gestionado así la eliminatoria. Hay que tener en cuenta que ya con el 3-1 es casi imposible poder remontar en Anfield. Anfield es uno de los estadios más complicados de Europa, posiblemente junto al Santiago Bernabéu, por toda la mística que irradia, por todas las batallas que ha luchado y también por el equipo que tienen. Y al final yo creo que el Liverpool también tenía un ojo puesto en las semifinales de la FA Cup del fin de semana, donde se enfrentarán otra vez al Manchester City y hay una pelea por el título de la Premier League que está totalmente apasionante después del empate en el Etihad Stadium del pasado domingo. Yo creo que al final el Liverpool consigue llegar a esta instancia. Yo creo que el Liverpool es el equipo que menos dudas ha dejado en el camino, aunque hay que decir que contra el Inter de Milán, en esa doble eliminatoria de octavos de final, no jugó muy bien, logró pasar por diferentes cuestiones, por la contundencia que tiene. Contra el Benfica, yo creo que si el partido en Portugal terminara de otra forma, posiblemente hubiéramos visto otro Liverpool mucho más competitivo, mucho más fuerte en Anfield, pero yo creo que la sensación es que el Liverpool es mucho mejor equipo que el Benfica. No había dudas de eso en la previa y yo creo que el partido en el desarrollo se vio muy poco. Yo creo que al final el Liverpool es el equipo que está más preparado de los que están actualmente para poder ganar la competición, porque a diferencia de Villarreal y Manchester City, es un equipo que ya sabe lo que es ganar la Champions, tiene muchos jugadores que están de aquella vez que le ganaron al Tottenham en esa final,
y al mismo tiempo es el equipo que mejor juega. Yo creo que ahí puede superar un poco al Real Madrid en ese sentido. Y al final creo que en esta instancia se pone como principal candidato y hay que decir que a su vez le tocó el rival que entre comillas es el más débil, porque aunque el Villarreal haya logrado llegar a las semifinales, hay que decir que a nivel individual está lejos de lo que puede ser un Manchester City y un Real Madrid, y al final el Liverpool parece que tendrá un camino más sencillo, lo que es bastante interesante porque si tenemos en cuenta el Liverpool posiblemente hasta la final, si es que consigue llegar a ella, no se habrá enfrentado a un equipo de los principales favoritos a ganar la competición o a un equipo que te puede exigir mucho, porque hay que decir que al final el Inter es un equipo que sí que es muy bueno, pero en la Champions siempre ha dejado dudas. El Benfica es un equipo que llegó por diferentes cuestiones, eliminando al Ajax, al Barcelona en fase de grupo, pero al final a nivel colectivo no es un equipo que te transmita poder estar entre los mejores 8 de Europa, y al final el Villarreal, más allá de que esté una Emery, después hablaremos de ellos, tampoco es un candidato al título. Hay que decir que, siendo un poquito objetivos, el Villarreal es el último de ese posiblemente esa carrera, teniendo en cuenta las diferencias que existen en diferentes facetas entre ellos y el resto de sus rivales. Pero yo creo que el Liverpool por lo menos llega a estas semifinales como principal favorito de ganar el título, y yo creo que es bastante importante eso. Y ahora vamos para el Villarreal que, como ya afirmamos, es un equipo que ha logrado competir muy bien. Mejor dicho, yo creo que de todos los rivales que ha tenido, posiblemente junto al Real Madrid, es el que ha tenido rivales más complicados. Hay que recordarnos que en la fase de grupo le tocó el Manchester United con Cristiano Ronaldo, le tocó la Atalanta de Gianpiero Gasperini, en octavos le tocó enfrentarse a la Juventus ya con Dusan Vlahovic, que es un plus competitivo teniendo en cuenta, o por lo menos que marca un poco la diferencia en lo que fue la primera parte de la temporada y la segunda de la Juventus, y después venciendo el Bayern Múnich de Julian Nagelsmann. Yo creo que al final el Villarreal ha conseguido, con el planteamiento de Emery, su capacidad para ser competitivo al equipo, su dominio de las competiciones europeas, porque hay que decir que Emery ha logrado ganar las últimas 22 eliminatorias a doble partido que ha tenido como entrenador, y al final solamente ha perdido una final, que fue esa con el Arsenal ante el Chelsea y Mauricio Sarri en la Europa League. Es decir, es un entrenador que sabe jugar muy bien esta competición, y al final creo que ese es un plus y una de las razones por las que el equipo está en esta instancia. Gran partido de Albiol, bueno, gran eliminatoria de Albiol secando a Robert Lewandowski, gran partido de Gerard Moreno, que al final es la estrella principal del equipo a nivel ofensivo, buenas piezas como Jerónimo Rulli, Juan Foyt en la defensa, Coquelin en el mediocampo junto a Parejo, Chukwueze, en muchos casos de Yumá, un equipo que no tiene el talento de los grandes, no tiene el talento de los otros rivales, pero al final creo que es un equipo muy competitivo, y el Liverpool tampoco puede saltar muy confiado con pasar a la eliminatoria. Y es un poco lo que dijo Parejo después del partido ante el Bayern, que donde Nagelsmann habría afirmado que tenía la intención de sentenciar la eliminatoria en el partido de ida, y no fue así, porque al final Villarreal es un equipo que compite muy bien, que tiene jugadores con mucha experiencia, que tiene futbolistas que están curtidos a nivel europeo, y que al mismo tiempo tiene un entrenador que sabe lo que es jugar estas instancias. Y yo creo que tampoco podemos poner mucha distancia entre Liverpool y Villarreal, más allá que a nivel individual y posiblemente colectivo las sensaciones sean muy diferentes, teniendo en cuenta que nos basamos principalmente en el día a día, que es la liga, porque al final, si nos vamos en el partido a partido, que es la Champions, posiblemente el Villarreal es de los que mejores llega, porque al final ha logrado competir ante rivales superiores, ha logrado eliminar rivales superiores, y cerrando muy bien de visitante, porque solamente perdió un partido contra el Manchester United en esas condiciones que la perdió en los últimos minutos, pero consiguió vencer a Atalanta en Italia, consiguió empatar con el Bayern en Alemania y consiguió derrotar a la Juventus en Italia. Es decir, un equipo que ha tenido un camino complicado y que ha logrado llegar a esta instancia con mucho merecimiento. Y ahora nos vamos al otro equipo español, el Real Madrid. El Real Madrid, posiblemente de los 4 equipos, es el que transmita más dudas, porque al final sí que ha tenido un camino complicado. PSG y Chelsea. En fase de grupos también le tocó al Inter, que tampoco es un rival, como ya mencionamos, que sea muy sencillo de derrotar, pero al final a nivel de funcionamiento es un equipo que está muy lejos de ser óptimo. Es un equipo que deja muchas dudas, mejor dicho. Esos 30 minutos en París taparon un poco lo que fue una eliminatoria en el resto muy mala, con un equipo que apenas generó oportunidades de peligro, que fue dominado por el conjunto de Mauricio Pochettino, al que hay que incluir que era un equipo que tampoco generaba mucho fútbol, era un equipo muy pobre a nivel colectivo, pero que tenía estrellas como Neymar, Messi y Mbappé que te podían marcar la diferencia en cualquier contexto. Y después nos vamos a la eliminatoria contra el Chelsea, que al final sí que firmas un primer tiempo muy bueno en Stamford Bridge. En el segundo tiempo sí utilizas un planteamiento un poquito más de aguantar, un poquito más de resistir ante tu rival, consigues sacar una ventaja de 2 goles, pero en el minuto 77 te estabas plantando con un 3-0 en contra en el Santiago Bernabéu, con un partido a nivel colectivo muy pobre, y que solamente consigue salvar con la aparición de Luka Modric. Si Luka Modric no puede o no
es capaz de darle ese pase a Rodrigo, estaríamos hablando del Chelsea en este momento. Entonces yo creo que lo que transmite el Madrid a nivel futbolístico es muy pobre, pero tampoco es un equipo que se pueda descartar. Al final el Madrid es un equipo que en Champions es de los mejores, por lo menos digamos a nivel histórico, teniendo en cuenta que es el que más la ha ganado y que tiene futbolistas en este momento que ha ganado más veces que todos los equipos rivales juntos. Es un equipo que tiene una base con mucha experiencia, Luka Modric, Benzema, los que podemos llamar los inmortales porque siguen jugando después de tanto tiempo y ganando partidos, ganando eliminatorias, y han comenzado a aparecer los jóvenes talentos que le están dando un empuje superior al equipo. Nombres como Camavinga, Valverde y Rodrigo, los tres, apareciendo en el Bernabéu ante el Chelsea, el Rodrigo metiendo gol, Valverde mejorando después de un primer tiempo muy malo, Camavinga dándole refresco al mediocampo después de la salida de Kroos. Al final el Real Madrid creo que contra el Chelsea firma un buen primer tiempo en Stamford Bridge, un segundo tiempo regular en Stamford Bridge, 90 minutos muy malos en el Santiago Bernabéu y una prórroga totalmente dominante donde consigue minimizar a un Chelsea con Dani Carvajal de central. Es decir, el Madrid es un equipo que sí que a nivel colectivo deja dudas. Yo creo que tampoco es una sorpresa decir esto. Yo creo que los fanáticos del Madrid saben también que su equipo no es el mejor a nivel colectivo, que tampoco que ha pasado los eliminatorios de una manera sencilla. Hay que decir que el 1-3 visitante y que en tu caso te lo remonten tampoco os deja las mejores sensaciones. Al final sí, el Madrid es un equipo que históricamente se ha basado en ganar, pero las sensaciones, y es lo que estamos analizando, no son las mejores. Pero cuando ya te plantas en semifinales, ganar al Madrid es la tarea más complicada. Y hay que ver un poco cómo se puede afrontar eso, hay que ver cómo se plantean muchas cosas. Hay que decir que la baja de Militao terminó condicionando muchísimo al Real Madrid, teniendo en cuenta que Militao es el mejor central del Madrid esta temporada, es el que hace mejor a Alaba, es el le saca una diferencia impresionante a Nacho, y al final yo creo que esa ausencia es un golpe fuerte. Me hay que agregar que el Madrid, por la gestión de Florentino como presidente y Ancelotti como entrenador, tampoco que tiene muchas variantes en el banquillo. Entonces de aquí a las semifinales, con el equipo que ya hablaremos, las dudas pueden ser que no lleguen los titulares principales a los encuentros. Porque sí que puedes tener a Camavinga y Valverde para el mediocampo, sí que en ocasiones puedes jugar con Valverde más arriba o con Asensio, con Rodrigo. En varios contextos te puede aparecer un Nacho como los laterales, que no lo ha hecho tan mal en ese sentido, más que todo como lateral, pero al final si falta uno de los dos centrales, si de casualidad Courtois no está, si Benzema es baja, si Vinicius es baja, la sensación es que el Madrid ya tendría muy cuesta arriba para poder pasar a la final, en donde se enfrentará, por lo menos en las semifinales, al Manchester City. El Manchester City consiguió ganar una eliminatoria que a nivel histórico, sobre todo con Pep Guardiola, siempre había perdido. Una eliminatoria donde comenzaron a generarse dudas, en el segundo tiempo jugaron muy mal, no patearon a largo en el Wanda Metropolitano, y esas son las eliminatorias que el City siempre perdía. Esas son las eliminatorias que donde el conjunto de Pep Guardiola siempre terminaba pecando, siempre terminaba cometiendo un error muy básico, siempre terminaba recibiendo un gol que los tumbaba, pero al final, tanto por su capacidad para aguantar como por los fallos en el último tramo del Atlético, consiguieron mantener ese cero en la portería y clasificar a las semifinales. El mismo Pep Guardiola en rueda de prensa lo confirmó. Es una eliminatoria que nos ayuda mucho. Yo creo que al final, para tú ganar la Champions, tienes que pasar una eliminatoria de esta manera. Tienes que pasar una eliminatoria cuando no mereces hacerlo, porque eso te da un callo competitivo y te da la capacidad de poder demostrarte a ti mismo que estás en condiciones de pasar aunque el rival te domine. Es algo que por lo menos el Real Madrid tiene muy bien interiorizado y lo ha demostrado en esta edición de la Champions. Yo creo que en la ida en el Etihad Stadium fue mejor el Manchester City, un Atlético de Madrid muy replegado y un Manchester City que con la entrada de Foden cambió mucho. El primer tiempo en el Wanda Metropolitano para mí fue mejor el Manchester City, un muy buen partido de Bernardo Silva, un buen Walker para defender a campo abierto, un Stones muy sólido en defensa, con una falta de picante en el último tramo. Pero al final del segundo tiempo, con un ajuste en la presión de Simeone, con un equipo mucho mejor posicionado y con un Manchester City cansado, el Atlético de Madrid consiguió montarse, estar muy cerca de la clasificación o por lo menos de llevar el partido a la prórroga. Al final yo creo que eclipsar todo el camino del Manchester City solamente en este segundo tiempo con el Wanda Metropolitano sería injusto. Es una imagen muy negativa. Pep Guardiola posiblemente no esté feliz como en la manera en cómo jugó su equipo, pero al final yo creo que el Manchester City llega a esta instancia, se enfrentará a un Real Madrid con una sensación diferente. Va a regresar Rubén Díaz, va a faltar Cancelo en el partido de ida, lo que es clave. Al final los partidos de ida van a ser primero en Inglaterra y después en España, según la información que manejamos. Y al final hay que ver cómo se desarrollan esas eliminatorias. Y después de tocar poco a poco cada uno y cómo fueron sus cruces en cuartos, vamos a hablar de lo que puede pasar en las semifinales. Yo creo que al final Villarreal va a plantear el partido que todos conocemos ante el Liverpool. Yo creo que tanto en Anfield como posiblemente en la Cerámica, teniendo en cuenta que posiblemente tenga un planteamiento un poquito más ofensivo allá,
aunque el Liverpool yo creo que es mucho más equipo que el Bayern, por eso yo creo que va a ser mucho más complicado. El Liverpool creo que va a plantear siempre el mismo partido que plantea, porque la mejor versión del equipo de Klopp es la que muestra totalmente, la que tiene su ADN, y en el partido entre Real Madrid y Manchester City yo creo que al final podremos ver un Manchester City dominando la pelota, un Real Madrid replegando, que es un contexto que le ha venido muy bien al conjunto merengue por su capacidad para poder transitar y por lo sólido que se ven sus piezas para defender en bloque bajo. Hay que ver cómo puede Guardiola afrontar esta serie. Es una serie que ya ha pasado, si no me equivoco, en dos ocasiones. La primera, donde el equipo de Zidane superó al de Pellegrini en semifinales con un gol de Gareth Bale. La segunda, que no es tan vieja, fue en la época de la pandemia, o de la burbuja, mejor dicho, cuando el Manchester City derrotó por 4-2 al Real Madrid, 2-1, 2-1 en los dos partidos, con Pep Guardiola enfrentándose a Zinedine Zidane en su segunda etapa. Yo creo que al final, si también nos vamos a los datos específicos, Guardiola como entrenador ha superado dos eliminatorias contra el Real Madrid y el Real Madrid ha vencido una vez a Pep Guardiola. El Real Madrid en esa edición que ganaron la 10ª, venciendo en la primera temporada de Guardiola en el Bayern, y Guardiola con el Barcelona derrotando al Real Madrid en esa temporada con ese gol de Messi donde Busquets le da un pase corto y él termina eludiendo a todos, aquel partido famoso por la expulsión de Pepe, y en la eliminatoria que ya hablamos entre el Manchester City y Real Madrid, que terminó en esa edición de la burbuja donde fue el Bayern Múnich el campeón de la competición con Hansi Flick como entrenador. Yo creo que al final son eliminatorias que hay que ver cómo llegan, las bajas pueden ser muy importantes. Yo creo que el Liverpool es el equipo que tiene más pozo, teniendo en cuenta que yo creo que aunque cambies pieza por pieza, sacando 2-3 nombres, va a ser un equipo que juegue siempre muy parecido. Posiblemente la baja que más le podría doler es la de Virgil van Dijk, porque hasta si hablamos de Salah, hay nombres que han aparecido en el ataque de Liverpool con una capacidad impresionante para marcar la diferencia. En el Villarreal nos esperamos el partido igual, una serie muy parecida al del Bayern, pero esta vez se enfrenta a un equipo con mucho más poder físico, con mucho más poder ofensivo. Y en la otra eliminatoria es un partido bastante interesante de ver, con posiblemente un guión que ya todos esperamos, con Manchester City con pelota, con un Real Madrid replegado. Hay que ver cómo presiona el Manchester City post pérdida, hay que ver cómo ataca el Real Madrid post recuperación, pero yo creo que al final van a ser dos partidos muy emocionantes. A nivel de porcentaje, yo creo que es muy claro que la eliminatoria más competitiva, o por lo menos más cerrada, entre comillas, debería ser ese Real Madrid-Manchester City. Yo creo que el Liverpool parte con ventaja sobre el Villarreal, y creo que lo que puede ser clave para el Real Madrid es cerrar en el Bernabéu. Hay que ver un poco cómo se desarrolla eso y cómo puede el City gestionar la bajada de Cancelo, pero al mismo tiempo, como digo, hay que ver cómo llega el Madrid a nivel de plantilla. Después de hacer este repaso, los invitamos a ustedes en comentarios a poner cuál creen ustedes que será la final de la Liga de Campeones de Europa en esta actual edición. Si creen que existen unas claves puntuales que hay que destacar en estos dos partidos, en estas dos eliminatorias. Y si creen, en la pregunta más puntual, que el Villarreal pueda sorprender al Liverpool y llegar a su primera final de la UEFA Champions League. También los invitamos a suscribirse, a darle a la campanita para estar el día a día con las informaciones, con los análisis de las rondas finales de la UEFA Champions League. Se acerca el mercado de fichajes donde haremos mucho contenido, también la Copa del Mundo. Por eso los invitamos a suscribirse y a darle a la campanita para que les llegue toda la información de primera mano.